Hola a todos. En este dossier vamos a hablar sobre un artículo que ha sido compartido recientemente por Med13L Families Europe y Med13L Foundation Family Group. Este artículo se titula en inglés Contribution of Families Using the Genida Database to the Description of Med13L Syndrome and Literature Review, que en español podría traducirse como la contribución de las familias a la descripción del Med13L utilizando la base de datos de Genida y la revisión de la literatura científica existente. Voy, como siempre, ya sabéis que vamos a dar crédito para poder compartir el artículo sin ningún problema. Este artículo ha aparecido en el Journal of Neurodevelopmental Disorders, que sería como la revista de desórdenes del neurodesarrollo. Ahí no lo podemos descargar de forma totalmente gratuita eh, por PDF, por ejemplo, o por EPUB. Ahí esto no era lo que quería compartir. Quiero ir rápidamente y las prisas no son buenas consejeras. Bueno, permisos del artículo. Los permisos que tiene este artículo es Creative Commons Public Domain Zero. ¿Vale? Vamos a ver qué significa y luego pasaremos a citar el artículo. A ver, he intentado abrir la página de internet en la que vienen los permisos. Mm, mm, no sé si... A ver, si estaría compartiendo... No sé si estoy compartiendo esto o no lo estoy compartiendo. No tengo ni la menor idea. A ver, creo... Sí, creo que ya sí que lo estoy compartiendo. Vale, creo que sí. Vale, ¿qué significa Creative Commons cero? ¿Vale? Pues este tipo de dominio público o Creative Commons cero le permite a los científicos, educadores, artistas y otros creadores y propietarios de temas que tienen copyright dejar de lado esos copyright para, para que lo puedan compartir al dominio público, para que otras personas pues, puedan eh, utilizar sus trabajos para reutilizarlos o mejorarlos o trabajar sobre ellos, ¿vale? Entonces, nosotros podemos utilizar este trabajo sin ningún problema porque lo que vamos a hacer es hablar de él, no vamos a hacer ninguna modificación, ya que este Public Domain TC0 significa que no se han reservado ningún derecho, o sea, no hay ningún tipo de licencia. A ver, ahora vamos a... Si lo puedo ampliar, así. Vamos a citar el artículo, ¿vale? Los autores son Kaumes, R., Berger, P., Mandel, J.L., et al. Y varios más. El título del artículo, como ya os he dicho, Contribution of Families Using the Genida Database to the Description of MED13L Syndrome and Literature Review. Journal of Neurodevelopmental Disorders, esa es la revista en la que aparece, número 1728 de 2025. Y aquí, como siempre, aparece la matrícula que nos permite encontrar el artículo si la copiamos y pegamos en la barra de internet. Bueno, si vamos al periódico, a la revista Journal of Neurodevelopmental Disorders, nos podemos bajar el artículo. A ver, voy a empezar por la página 1. Son 7 páginas. Como os he dicho, es de acceso abierto, no nos cobran por acceder a él ni por bajárnoslo. Bueno, antes de nada voy a leer el abstract, que es el resumen. Aquí hace un magnífico resumen de la información
que comparte el artículo. Vamos a leerla y luego vamos a hablar un poco sobre la información más específica que comparte el artículo porque creo que va a ser de vuestro interés. Voy traduciendo. Resumen. El proyecto GENIDA intenta mejorar la comprensión y el tratamiento de las formas genéticas raras de discapacidad intelectual, haciendo que colaboren los pacientes, los cuidadores, profesionales de la sanidad y los profesionales investigadores. Los datos clínicos los proveen las familias de los pacientes a través de un cuestionario estructurado que sirve para identificar temas relevantes médicamente y comprender mejor la historia natural de las enfermedades raras. Este estudio se centra en el MED-3CL, en el síndrome MED-3CL y analiza datos de 41 pacientes que aparecen en la base de datos de GENIDA y lo compara con 102 casos que aparecen en la literatura científica y 6 nuevas descripciones de pacientes que aparecen, que se obtienen de su centro médico. En este artículo se ha confirmado que los rasgos principales del síndrome MED-3CL, incluyendo un retraso motor global, el lenguaje pobre, discapacidad intelectual y defectos cardíacos, tienen frecuencias similares a aquellas de las que se informa en la literatura científica. O sea que los datos que aparecen en GENIDA y en la literatura científica en lo referente a los rasgos principales del MED-TCL son similares. Sin embargo, en GENIDA se ha identificado una mayor prevalencia de discapacidad visual, 76%, y además, gracias a este estudio de GENIDA, se han subrayado o se han puesto el foco sobre temas musculoesqueléticos que no han estado lo suficientemente descritos o reconocidos en la literatura científica, tales como deformidades de los pies que habían recibido poca atención previamente. Este estudio también subraya el valor de los datos proporcionados por las familias para describir el fenotipo de los síndromes raros. Un estudio extensivo de los casos publicados mostró que los pacientes que tienen variantes missense, es una variante missense, voy a intentar compartir, a ver si puedo. Porque no sé por qué a veces puedo compartir cosas y otras veces no. A ver, lo encuentro por aquí y si no, bueno, simplemente lo leo y ya está. A ver si lo puedo compartir. Aquí está, creo. Missense Mutation es una mutación con cambio de sentido según el National Human Genome Research Institute. ¿Vale? Una mutación con cambio de sentido es un cambio en el ADN que da lugar a que diferentes aminoácidos se codifiquen en una posición particular de la proteína resultante. Algunas mutaciones con cambio de sentido alteran la función de la proteína codificada. Entonces, aquí lo que nos explicaba en el resumen es que los pacientes que tienen variantes de cambio de sentido tienen discapacidades más severas, incluyendo defectos cardíacos más graves, retraso del desarrollo global y una mayor incidencia de la epilepsia que los pacientes que tienen variantes que han sido prematuramente truncadas. ¿Es una variante truncada? Pues es una variante que tiene como resultado una versión más corta de la proteína que se produzca una versión más corta de la proteína. Bueno, voy a dejar de compartir esto y vuelvo al artículo. Aquí está. Bueno, ya estamos llegando al final del resumen. Estos descubrimientos subrayan la importancia de que las familias estén involucradas en la investigación de las enfermedades raras y la necesidad de más estudios para explorar la correlación entre el genotipo y el fenotipo para mejorar el cuidado de los pacientes y los resultados.
Bueno, ¿qué es Genida? Ya nos estuvo hablando Matis sobre Genida. No sé si lo recordaréis, creo que fue en el segundo vídeo. Bueno, pues aquí en el artículo nos explica qué es Genida, aunque aparece un poquito aquí en la introducción de la página 1 y otro poquito en la página 5. Bueno, pues en el artículo nos explica que Genida fue creado en el año 2014 y hecho accesible online en el año 2016. Está apoyado por el Instituto Francés de Salud y Educación. Quiere mejorar el conocimiento y la gestión de formas genéticas raras de discapacidad intelectual. Y luego aquí en la página 5 nos dice, eh, Genida es un proyecto internacional de investigación online iniciada para caracterizar mejor las manifestaciones clínicas y la historia natural de formas genéticas de discapacidad intelectual con o sin autismo y epilepsia, animando a la colaboración entre pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. Esto es lo que es Genida. Explicado así en palabras más sencillas, Genida sería el equivalente europeo a Simon's Searchlight, porque allí se pueden rellenar el cuestionario sobre enfermedades raras y dar la información clínica de los pacientes. Es lo mismo, pero a nivel europeo. Bueno, vamos a seguir explicando aquí lo que viene en la introducción. Bueno, en la introducción se dice que a las familias les pidieron que rellenaran un impreso con 46 preguntas que después de ser sintetizadas y analizadas estadísticamente, pueden ser accedidas por médicos expertos en la enfermedad rara del paciente. Hay más de 2.100 pacientes de 60 países diferentes. En lo que se refiere al MESTRE-CL, en julio de 2022 había 44 participantes. Vamos a la siguiente página porque viene un dato que es muy importante. ¿Vale? Dice, con la secuenciación del exoma y del genoma que se está haciendo últimamente, el gen MET3CL parece ser uno de los genes más afectados en pacientes con discapacidad intelectual. Las variantes patogénicas del gen MET3CL causan el síndrome MET3CL, cuyas características han sido descritas como desarrollo global motor y en la adquisición del lenguaje, con una discapacidad intelectual que varía entre leve y severa. Se le asocian algunas malformaciones, particularmente cardíacas y del esqueleto. Actualmente hay 100 pacientes descritos en la literatura científica en informes de casos o en breves descripciones clínicas de pacientes cuyos exomas o genomas han sido analizados. Algunas publicaciones se han percatado de que hay una variedad de grados de severidad en el fenotipo de los pacientes y de que algunas variantes missense patogénicas son más severas. Sin embargo, no hay información precisa sobre la evolución y frecuencia de otros síntomas y, por tanto, no hay información sobre el seguimiento de los pacientes que se debería sugerir. Esto es importante. Muchos médicos no saben qué tipo de seguimiento tienen que hacer de los pacientes MED3CL porque desconocen esta enfermedad y además pues tampoco hay información precisa sobre cómo van a evolucionar los síntomas, ni qué frecuencia tienen esos síntomas, ni qué es lo que hay que seguir a los pacientes. Bueno, uy, me he ido a la página 5 en vez de la página 2. Bueno, seguimos con, sí, si podemos, seguimos con la página 2. Aquí habla de los métodos utilizados para recopilar estos datos. Los padres o guardianes legales registrados en la base de datos de Genida dieron el consentimiento informado para que los datos recogidos en el cuestionario fueran usados en estudios científicos y estuvieron de acuerdo en ser contactados con preguntas adicionales. No hay historias clínicas identificables ni se describen coordenadas patogénicas específicas, asegurándose así de que hay una absoluta confidencialidad en lo referente a los pacientes. Además, se informó a los pacientes durante las consultas en el hospital universitario de que sus datos podrían ser reutilizados y no hubo objeción alguna. O sea que todos los datos que aparecen aquí han sido recopilados de manera ética. Sigamos ahora con el procedimiento utilizado para la recolección de datos.
Voy a ver si puedo bajar un poquito sin pasar a la siguiente página. Es que no sé por qué se pasa a la siguiente página. Me cuesta muchísimo compartir siempre los artículos aquí. No sé por qué. Bueno, procedimientos de recolección de datos. Se analizó la información de las 41 familias MED13L que aparecen en la base de datos de Genida. De las 46 preguntas del test que ya hemos mencionado anteriormente en el resumen, solo aquellas que fueron respondidas por más de 2/3 de las familias entraron en el estudio para asegurarse de que hubiera un mínimo de 30 pacientes por pregunta, de manera que el análisis estadístico fuera más robusto. El cuestionario tenía un formato de preguntas de opción múltiple y también se permitía hacer algunos comentarios para especificar respuestas. Esto también es muy parecido al cuestionario que aparece en Simon Search. Es igual. Tienes una pregunta en la que puedes elegir entre varias respuestas y luego sí que te dejan al final un recuadro en el que puedes poner algún comentario más específico, si quieres. Por otra parte, hicieron también una búsqueda exhaustiva en PubMed del término MED13L entre los años 2004 hasta marzo de 2022. De esta manera se obtuvieron los datos clínicos de 102 pacientes con variantes patogénicas o probablemente patogénicas del MED13L y también recolectaron los datos de los 6 nuevos pacientes que tenían en el centro médico, como ya hemos comentado, tras un consentimiento informado. Vamos a los resultados, si logro compartir. Aquí en este artículo, es un artículo breve porque solo tiene 7 páginas, pero tiene muchísima información estadística y en algunos casos es una enumeración de síntomas, por ejemplo, o enumeración de enfermedades. Entonces, voy a intentar hacer un resumen general de la información más importante. Si queréis leerlo entero, con todos los datos estadísticos, siempre podéis ir al artículo original, que aunque viene en inglés, pues la verdad que los datos son bastante comprensibles. Bueno, resumen general. Vamos por aquí. La edad media de los 41 pacientes que aparecen en Génida es de 14 años. Los pacientes que están allí registrados van de los 4 años a los 51 años. Los pacientes eran predominantemente de Francia, en un 48,5%, seguidos por los Estados Unidos en un 20% y otros países europeos. Estos datos fueron comparados con la información de los 108 pacientes que sufrían MED13L, a los que llegaron a través de la secuenciación del exoma o de informes de casos. La edad media de los pacientes en esta literatura es de 9,7 años, es decir, van de 7 meses a 39 años. Es un rango de edad menor, como podéis ver. En Genida tienen de 4 años a 51 y en la literatura científica que aparece en Internet tienen de 7 meses a 39 años. Los desafíos comunes sobre los que informaron las familias fueron discapacidad visual en un 76%, discapacidad intelectual en un 68%, problemas musculoesqueléticos 66% y dificultades al caminar 61%. La literatura científica a menudo subraya el retraso en el lenguaje y el retraso en el desarrollo del lenguaje en un 91%, retraso en la motricidad gruesa en un 81%, y el retraso del desarrollo global en un 73%. Aunque en Génida no se habla sobre rasgos faciales, los rasgos que se obtuvieron gracias a la literatura científica indicaron elementos recurrentes como nariz bulbosa en un 80%, boca abierta 85%, fisura palpebral inclinada hacia arriba en un 51%. La circunferencia craneal en la mayoría de los pacientes estaba dentro del rango normal en un 88%. Ahora en el artículo van hablando de diferentes evaluaciones del neurodesarrollo, motoras y los porcentajes estadísticos y significados. Bueno, como os he dicho, vamos a intentar hablar sobre lo más reseñable. Evaluación del neurodesarrollo.
La incapacidad intelectual o el retraso del desarrollo son dos de las más importantes características del síndrome Mezcler en la literatura. Sin embargo, no se especifica la severidad en todos los pacientes, sino solamente en 54 de los 86. La severidad va entre suave, moderada a severa. Además, todos los pacientes mostraban un retraso del lenguaje. Algunos incluso no tenían lenguaje en el momento de la descripción de sus síntomas. La ausencia del lenguaje es más frecuente en las variantes patogénicas missense que en las de pérdida de función. En el registro de Jenida, los registros de discapacidad intelectual eran consistentes con lo que aparecía en la literatura que hemos mencionado. Es importante indicar que la severidad es descrita en la base de datos de Jenida por informes subjetivos de los padres y no con tests médicos formales. En cuanto al lenguaje, las primeras palabras aparecían en una media de 24 meses. En los pacientes de más de 2 años, 12 de 37 no tenían lenguaje alguno y 7 de 41 se comunicaban con palabras aisladas. Evaluación motora. La edad media en la que se sentaron fueron los 12 meses, según se aparece en Jenida, lo cual no suele aparecer en las publicaciones científicas. Los padres se percataron de dificultades al caminar, tales como marcha inestable, fatiga, hipotonía, marcha normal, marcha táxica. El retraso motor severo era significantemente más frecuente en pacientes con variantes patogénicas missense que en las variantes en las que se trunca una proteína. Vamos a las anormalidades musculoesqueléticas. En los pacientes de Jenida se menciona la escoliosis, anomalías de los miembros inferiores, particularidades en los miembros superiores, pies planos, pie equinovaro. En la literatura científica raramente aparecen mencionadas estas anormalidades de las extremidades al detalle. Vamos a la siguiente página. A ver. Otras enfermedades neurológicas y psiquiátricas. La epilepsia es más frecuente en pacientes que tienen las variantes missense que en las variantes de pérdidas de función. La frecuencia con la que se informa del autismo es aproximadamente la misma en los registros de Jenida que en la literatura científica. Las dificultades del comportamiento son detalladas de manera más minuciosa en Jenida, donde los padres dan una información más exacta. Se habla de problemas del comportamiento en un 60% de los pacientes, desórdenes de la atención que van de leve a severa en el 56%, intolerancia a la frustración en el 51%, intereses restringidos en un 46%, ansiedad 41%, agresividad 41% y desórdenes del sueño 22%, aunque no se dieron detalles específicos sobre en qué consistían estos desórdenes del sueño. Vamos por los defectos cardíacos. Perdón. Sigo un poquito aquí con los problemas neurológicos y psiquiátricos. Si me oís, porque he tenido que abrir la ventana porque hace muchísimo calor y no hace más que pasar coches y motos que hacen un ruido tremendo. En la literatura científica se mencionan estudios del cerebro mediante imagen y fueron detallados para 63 pacientes. Estos estudios del cerebro mediante imagen fueron normales para el 37% de ellos. La mayoría de las anormalidades eran inespecíficas, incluyendo anormalidades de la materia blanca en un 17%, ventriculomegalia 17%, morfología normal del cuerpo calloso 14% y malformación de Dandy-Walker en un 3%. Al 93% de los pacientes de Jenida se les hicieron estudios cerebrales, pero no se anotaron hallazgos adicionales detallados. Ahora sí, vamos a los defectos cardíacos. Bueno, como ya sabréis todos,
Inicialmente, los defectos cardíacos se consideraron un aspecto significante del MED-13L y por ello eran frecuentemente investigados. En la literatura científica aparecen hallazgos cardíacos en 77 pacientes, mientras que en el registro de Genida la afectación cardíaca solo fue mencionada por 5 pacientes. Es decir, ahí tiene una incidencia menor en los registros de Genida que lo que aparece en la literatura científica. Evaluación sensorineural. En Genida aparecen desórdenes visuales en un 78% de los pacientes, por ejemplo, hipermetropía o estrabismo. Estas observaciones son consistentes con lo que aparece en la literatura científica. No se encontró una diferencia estadística entre el número de pacientes con variantes missense y los que tienen variante de pérdida de función. También se hablan de problemas de audición en un 32% de pacientes, infecciones de oído, nariz y garganta en 16 pacientes y 6 de los cuales necesitaron drenajes timpánicos. La discapacidad auditiva solo aparece mencionada en 15 pacientes de los que aparecen en la literatura científica. Y apenas se informaron sobre infecciones respiratorias recurrentes u otitis media. Estamos ya casi acabando. Vamos a la página 5 con otras enfermedades. Otras enfermedades. Anomalías dentales solo aparecen mencionadas en 5 pacientes de la literatura científica. Sin embargo, en Genida los padres informaron de un 39% de anomalías dentales, sin entrar en detalles. Otros rasgos sobre los que informaron los padres fueron eczemas, dificultades en la alimentación, dificultades en la masticación, impulsividad o selección de la comida, problemas digestivos, estreñimiento, reflujo o vómitos. Bueno, ahora van a hacer aquí una pequeña discusión sobre estos datos. Los problemas visuales aparecen más mencionados en Genida, en un 76%, que en la literatura científica existente. Por lo tanto, se recomienda el cribado visual y auditivo para optimizar el tratamiento de estos pacientes. Las características principales del síndrome MED-13L, retraso del lenguaje, retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y defectos cardíacos, aparecen descritos con frecuencia similar en Genida y en la literatura científica. Los defectos cardíacos no parecen ser predominantes en frecuencia o impacto y solo hay que hacer un seguimiento a los pacientes para comprobar que el corazón esté bien. La perspectiva que han proporcionado las familias ha subrayado algunos aspectos poco descritos del síndrome, como por ejemplo los problemas musculoesqueléticos. La posición anormal del pie es un síntoma común del síndrome y aunque ha sido descrita anteriormente, ha recibido poca atención. Estas características podrían estar relacionadas con la expresión del MED-13L en el ARN mensajero, que es el ARN que produce proteínas, que se expresa en el tejido humano y tiene los mayores niveles en el cerebro fetal y músculo esquelético. El músculo esquelético es el músculo, lo he buscado el significado. Es el músculo unido a los huesos que permite el movimiento voluntario del cuerpo. Como en la Unión Europea no se permite recolectar datos genéticos, no se ha podido establecer una correlación entre el genotipo y el fenotipo, las características genéticas y la forma en la que se expresan. Los pacientes que tienen una variante missense tienen más probabilidad de tener defectos cardíacos, un retraso del desarrollo más significativo, incluyendo fallo en la marcha autónoma y más frecuentemente epilepsia, y tienen discapacidades más severas. Gracias a la iniciativa de Genida se ha podido aumentar la comprensión del síndrome MED-13L a través de la recolección de datos y la colaboración entre pacientes, cuidadores y profesionales de la salud. Este estudio confirmó una mayor prevalencia de discapacidad visual y ha subrayado problemas musculoesqueléticos que han sido subestimados, además de enfatizar la importancia del compromiso de las familias para poder identificar el fenotipo al completo. Como información suplementaria, me gustaría indicar que aquí viene una versión en inglés
eh, o da acceso a una versión en inglés del cuestionario de Genidac con las 46 preguntas. Ay, a ver. Aquí está el enlace, si se pulsa. A ver, se puede acceder a una versión que tiene, no sé si lo he hecho bien ahora, en la que aparecen las preguntas. No sé si lo he hecho bien o vuelto a poner exactamente el mismo artículo. No sé si lo veis, pero bueno, el caso es que el artículo da acceso a esas 46 preguntas. ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar después de haber leído este artículo? Pues como he ido leyendo, no se sabía la evolución de los síntomas ni se sabía qué es en qué tenían que fijarse los profesionales médicos, pero gracias a los datos que han recopilado y la comparación que han hecho, pues como he leído aquí, recomiendan el cribado visual y auditivo. También recomiendan que se haga un seguimiento cardíaco a los pacientes, a que no suelen ser los defectos cardíacos predominantes en frecuencia y en impacto. También los problemas musculoesqueléticos son muy importantes y no se les ha hecho, digamos, mucho caso hasta ahora. La posición anormal del pie es un síntoma común del MED-13L. Quizá podría ayudarles a los profesionales médicos a reconocer o a tener una pista de que su paciente podría tener el MED-13L. Los pacientes que tienen las variantes missense, eh, son las del cambio en el ADN que da lugar a que diferentes aminoácidos se codifiquen en una posición de la proteína resultante y pueden alterar su función, son los que están más afectados, ¿vale? Esto también es otra conclusión importante. Los pacientes con variantes missense tienen más probabilidad de tener defectos cardíacos, retraso del desarrollo más significativo, fallo en la marcha autónoma, más frecuentemente epilepsia y discapacidad más severa. Bueno, espero haberos ayudado a entender este artículo, haberos ayudado a adquirir un conocimiento mayor sobre el MED-13L, que os haya podido dar pistas para saber qué temas de salud o qué profesionales médicos deberían visitarse. También, como siempre digo, yo soy solamente una filóloga que intento traducir de la forma más comprensible para todos, incluida yo, estos artículos científicos. Yo no soy médico, no soy científico, ni pretendo serlo. Mm, esto es una simple traducción de un artículo, no pretende dar ningún tipo de consejo médico o no pretende dar ninguna opinión médica, porque yo no soy ningún médico, ni quiero, ni se pretende prevalecer sobre la opinión de ningún profesional médico. Esto es una simple traducción. Intento hacer lo mejor que puedo para que lo entendáis todos de la mejor manera posible de estos artículos que están saliendo últimamente sobre el MED-13L y que me parecen muy importantes. Es muy importante conocer esta información. Creo que cuanto más información tengamos, pues vamos a poder ayudar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Como siempre también os digo, este artículo se puede compartir con los profesionales médicos o cualquier tipo de especialista de la salud que esté tratando a nuestros hijos. Creo que seguramente que les ayudará. Cuando cuelgue este vídeo, pondré el enlace para acceder al artículo y bueno, esto es todo. Creo que no se me ha olvidado nada. Nos vemos en el próximo dossier. Espero que este os haya resultado interesante e informativo y no haberos aburrido. He intentado hacer el resumen de una manera en la que no haya tantísimos datos estadísticos y nos vemos en el próximo dossier. Voy a intentar dejar de compartir la pantalla para poder despedirme.
Nos vemos en el próximo dossier. Hasta luego, familias.